Pero ahora vamos a recibir a un invitado muy especial. Es la primera vez que viene a nuestro programa, nos encanta. Esperemos que no sea la última, lo vamos a tratar muy bien. Él es el doctor Jorge Cyrulnik, es médico especialista en psiquiatría y nos va a estar hablando de un tema muy importante y que tiene que ver qué pasa cuando se enfrenta a la jubilación, qué pasa cuando empiezan esos años en donde tu rutina, ¡pum!, va a cambiar por completo. Muchísimas gracias por haber venido. De nada, Paula, gracias por invitarme. Bueno, es un shock, un poquito, en la edad jubilatoria. Sí, pero y quizás si no te preparaste antes, más todavía. No, no te puedes preparar antes, No digamos. se puede, no, chau. No. Es un shock, pero puede ser un ciclo muy placentero, muy satisfactorio. No hay que pensar siempre que está, porque todo el mundo lo vincula con enfermedad, con Alzheimer, con etcétera. No. Hay otras cosas que también cuentan acá, que es que el sujeto se termina de trabajar, finaliza el ciclo laboral y empieza un nuevo ciclo donde, si bien puede haber muchas pérdidas, digamos, de seres queridos, etcétera, o pérdida económica también, el asunto es que el sujeto no lo convierta esto en lo que nosotros llamamos una jubiladopatía, es decir, una enfermedad por la jubilación. ¿Y cuáles serían esos síntomas de la apatía? Los síntomas de la apatía son que el sujeto pierde interés por el mundo. No es lo mismo que la depresión, ¿eh? No es lo mismo. Lo separamos. Hay que separarlo, hay que aprender a separarlo. La apatía es cuando la persona, que por ahí no tuvo ninguna pérdida importante o no tiene ningún conflicto importante, pero al perder el ciclo laboral, porque el ciclo laboral es muy intenso, claro, ocupa mucho de la vida y de la mente de la persona. Entonces, cuando esto se colapsa, aparece un mundo nuevo. Y el sujeto tiene que empezar a navegar en ese mundo nuevo. Y tiene algunas posibilidades interesantes, como por ejemplo, recuperar muchos circuitos de placer. Nosotros lo llamamos el hedonismo recuperado del jubilado o del retirado, ¿no? Nosotros preferimos decir la palabra retirado, que no es una palabra que tiene menos carga, llamémosle, de patos, la palabra retirado. Porque quiere decir que la persona se retiró de donde trabajaba. Claro. Nada más. Entonces la persona inicia un nuevo ciclo vital donde recupera nuevos circuitos de placer. Por ejemplo, hay un montón de personas que empiezan a hacer cosas que antes no la podían hacer porque estaban trabajando intensamente. Quizás, ¿no es cierto? Cursos, talleres, asignaturas pendientes. Así es, todo eso. Todo eso. Y el problema es que por la cultura en la que estamos inmersos, eso muchas veces se vive con culpa. Se vive con culpa. Entonces, pero esto pasa con los meses, digamos, pasa con los meses. Y el sujeto se encuentra con nuevos circuitos de placer que antes no lo podía abarcar. Pienso, Jorge, ante la pregunta, ¿no? Che, ¿qué haces ahora con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? Y a veces da culpa decir, nada. O estoy haciendo un curso, ¿no? Bueno, hacer nada, eso es peligroso, ¿no? Porque eso lleva a más apatía. A más apatía. La apatía es como un aplanamiento de la voluntad. Entonces tiene que haber una intención de búsqueda. Tiene que haber una intención de búsqueda que generalmente se encuentra, ¿eh? Se encuentra, salvo que la persona esté muy deteriorada, pero en general no pasa eso. Se encuentra y la persona se reencuentra, ¿sabes con qué se reencuentra? Porque el mundo de la persona retirada, el retiro es una pérdida importante. Entonces, la persona tiene que buscar cosas que le compensen esa pérdida, ¿no? Y entonces pueden aparecer nuevas personas, pueden aparecer nuevos hobbies, o pueden aparecer nuevos objetos que los llevan a situaciones de placer, etcétera. Claro. Y eso con el tiempo termina por compensar toda la libido que estaba puesta en el mundo laboral y ahora está puesta en un nuevo ciclo. Exacto. ¿No? Eso. ¿Y qué pasa si esa persona no logra encontrar determinadas actividades? ¿Qué pasa si esa apatía se extiende a lo largo de los meses y nosotros nos encontramos, ¿no?, con un familiar que está
sin ganas durante 4 o 5 meses. Bueno, ahí ya podemos hablar de una apatía ya instalada, como vos muy bien decís. Y en ese caso lo que conviene es hacer una consulta con un neurólogo o con un psiquiatra geriátrico, un psiquiatra, no con cualquier psiquiatra, sino con un psiquiatra que tenga experiencia en adultos mayores para deslindar esto de apatía versus depresión y ver cómo se trabaja con esto de la apatía. Porque la apatía en la Argentina se lo convierte enseguida en conflicto y depresión. Y quizás ahí directamente vas a una medicación. Sí, si es una apatía instalada que no resuelve, que dura 4, 6 meses, 8 meses, ahí probablemente sí, o casi seguro sí, la persona va a tener que ser medicada. Vinculo esto de la medicación con sacarle quizás también esa connotación tan negativa que tiene muchas veces, ¿no? La medicación. La medicación bien dada y por un especialista ayuda. Pero ¿qué pasa si esa medicación no es controlada por un especialista y nos encontramos con determinados psicofármacos, siendo casi crónicos durante un año, ¿no? Por esa persona. Y no te debo sorprender si te digo que muchas veces entre los mismos adultos mayores se recomiendan cierta medicación. Sí, claro, digamos, es uno de los problemas que tenemos en psiquiatría geriátrica, que es la adicción a ciertas medicaciones, a lo que nosotros llamamos las benzodiazepinas, como el clonazepam o el alprazolam o el lorazepam, que la persona mayor toma de manera permanente. Se automedica o consigue la medicación y la toma de manera permanente y esto se convierte en una adicción. Y esa adicción puede llevar a deterioro cognitivo, fíjate vos. Eso ¿no? es muy importante, porque sí, es muy quizás importante. muchos de estos medicamentos se toman para dormir. Se toman para dormir en general o para calmar la ansiedad. Calmo la ansiedad, duermo súper tranquila con esta medicación y no te das cuenta que a largo plazo empezás a tener un deterioro cognitivo. Sí, a los 6 meses puedes empezar a tener deterioro cognitivo por estas medicaciones. ¿Y cómo nos damos cuenta de ese deterioro cognitivo? ¿En qué afecta? Afecta básicamente la capacidad atencional, la memoria y la iniciativa. Esas 3 cosas. La capacidad atencional, la memoria y la iniciativa. ¿Qué significa la iniciativa? La capacidad que vos tenés por la edad que tenés de iniciar acciones dirigidas sin ningún esfuerzo, que te lleva a la voluntad, claro, digamos, ¿no? Esto en la vejez se resiente. Entonces, la iniciativa pasa a ser algo muy importante. Iniciativa significa una conducta dirigida voluntaria. ¿Qué vos decís? Bueno, todo el mundo tiene esto. No. Es más, es el núcleo duro de la apatía, cuando la persona no tiene iniciativa, claro, no tiene deseo, ni ganas, desgano, inclusive hasta los afectos se bloquean, porque vienen los nietos y no los quiere ver, o no se vincula bien con los nietos. No tiene empatía, por ejemplo, con la esposa o con los nietos o con los amigos, etc. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos apatía. Pues depresión es cuando hay un conflicto. Cuando hay un conflicto nosotros llamamos narcisista. Cuando hay un conflicto por una pérdida o por alguna situación conflictiva, ¿no? Que en nuestro medio psicológico es muy común que se convierta la apatía en un conflicto. Y esto... Hay que diferenciarlo, como dijiste. Muchas veces esto lo tiene que hacer un profesional, por ejemplo, un profesional de la psicogeriatría, y explicárselo a la familia. Explicárselo a la familia, ¿no? Porque muchas familias piensan que la persona, el retirado, lo hace a propósito. Claro. Y no lo hace a propósito, lo hace porque no se está pudiendo enfrentar con esto. Claro. Para la familia es también un conflicto, ¿no? Encontrarse con su mamá o su papá que atraviesa una nueva etapa de la vida y que quizás no lo está atravesando de la mejor manera o no como uno los conoce, ¿no? Quizás tu mamá es súper activa, tu papá también, y cuando se enfrenta con la jubilación, se enfrenta con un nuevo mundo. Y entonces la familia no logra quizás mucho acompañar. ¿Qué le dirías a la familia? ¿Qué síntomas tiene que observar y cómo puede mirar sin juzgar? Pues es inevitable, vos tenés un vínculo previo con tu mamá, con tu papá, ¿no? Se juegan muchas cosas ahí en ese vínculo. Bueno, digamos, lo que estamos hablando es un campo
donde todavía no pasa nada peligroso, digamos, ¿no? Claro. El tema de la jubiladopatía, todo eso es reversible si la persona recibe atención, digamos, ¿no? Ahora, la familia tiene otro problema más grave, que o puede tenerlo, que es cuando hay un miembro, un adulto mayor, que tiene deterioro cognitivo, y el deterioro cognitivo se acompaña de síntomas conductuales, con conductas patológicas, digamos. Estas conductas patológicas tienen un espectro muy grande y hay que saber manejarlas, porque los síntomas conductuales del deterioro cognitivo son la causa número uno de que lleven a una persona a una institución geriátrica en todo el mundo, inclusive en el mundo oriental, en Japón, en Israel, en la India y en el mundo occidental también. Entonces, cuando hay un miembro que tiene este tipo de síntomas conductuales más deterioro cognitivo, la familia tiene que consultar. Habitualmente consulta con un clínico o con un geriatra o con un neurólogo, pero muchas veces es muy importante consultar con un psiquiatra que tenga experiencia en adultos mayores. Claro. Ahora, vos decías que hay un gran abanico, ¿no?, de estos signos. Sí, hay un gran abanico. Pero si yo te pidiera algún ejemplo, como para que los que nos están escuchando en su casa decir, ¿pero qué, por ejemplo? ¿Qué me tendría que hacer ruido? Porque pequeños olvidos no me hacen ruido. No, pero te contesto. Sí. La persona no reconoce la casa. Por ejemplo, dice, esta no es mi casa, llévenme a mi casa, ¿no? O la persona tiene ideas de que se aparecen seres queridos a la noche, tiene por ahí alucinaciones, o tiene ideas que algún familiar lo quiere perjudicar. Sobre todo esto es muy común con los temas del dinero, que por ejemplo no se acuerda dónde puso el dinero, suponete, entonces piensa que se lo robaron. Muchas veces piensa que se lo robó la esposa, o el hijo, o la hija, y ahí se arma toda una situación que si no se contempla y no se trabaja y no se trata, esto puede progresar y ahí la cosa se empieza a poner peor. Y bueno, muchas veces, no siempre, tenemos que recurrir a medicación. Claro. Para poder neutralizar las manifestaciones conductuales. ¿Y esa persona puede seguir viviendo en su casa con asistencia psiquiátrica y con una medicación? Sí, puede seguir viviendo. Justamente el gran objetivo, el objetivo de máxima hoy en día en el mundo de la psiquiatría geriátrica es que la persona siga viviendo en la casa. Claro. Y que reciba tratamiento en la casa. A veces no se puede, a veces la situación desborda. Claro, cuando es riesgoso, ¿no? Obviamente. Aunque sea riesgosa, muchas veces se puede manejar en la casa, pero tiene que estar manejada por un profesional que tenga experiencia, por buenas medicaciones y porque los familiares hagan las modificaciones ambientales que hay que hacer para poder lidiar con este tipo de problemática. ¿Sabes? Me importa mucho lo de la casa, porque realmente, ¿no? Uno va creciendo y a medida que vas creciendo vas modificando ciertas cosas. Empezás a tener presbicia, usas lentes, empezás a escuchar quizás un poco menos, hasta que llega un punto que vas a tener que necesitar un audífono, y después empezás a comportarte de una manera que quizás tu casa necesite una adaptación. Creo que ese mensaje para la familia tiene que ser en este momento clave, ¿no? Está bueno esto que decís. Sí, tiene que haber modificaciones ambientales en la casa. Y tiene que haber otra cosa también, que no está en los libros, está en la experiencia más que en los libros, que es el liderazgo ejecutivo de la familia. Que es que la persona que tiene deterioro cognitivo y no sabe que lo tiene y empieza con estos síntomas conductuales, quiere sostener el mismo liderazgo que antes. Claro. Y no permite, por ejemplo, que los hijos manejen la tarjeta de débito, que la esposa maneje el dinero, o que la esposa o el esposo manejen la medicación. Yo puedo manejar todo, vos no toques mi plata, no toques mi medicación. Entonces, para esto sirve la psiquiatría geriátrica o la psicogeriatría, para producir rotaciones en el liderazgo ejecutivo de la familia. No sé si me seguís. No, sí. Y esto muchas veces es mejor que la medicación. Si se sabe hacer, es mejor que la medicación. Funciona hasta mejor. Me voy a quedar con esa última frase porque me parece más que importante. Doctor Jorge Cyrulnik, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado, Paula.